Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Lanús 2000, como todas las semanas, para charlar un ratito de Lanús. Hacía rato teníamos ganas de hacer esta nota. Los chicos, el departamento de scouting, llegando a fin del año pasado y Diego Huerta, que es el jefe de los scouts, va a charlar con nosotros un poco para darnos un pantallazo. Yo sé que cuando se habla del departamento de scouting a mucha gente, de Lanús y de cualquier lado, en el fútbol, tal vez no queda claro qué es el trabajo que se hace, a dónde se apunta, cuáles son los tiempos, qué cosas se tienen que mirar, en qué pueden ayudar a los dirigentes. Y me da la sensación de que en esta media horita que me da Diego, vamos a poder charlar. Diego, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también la primera oportunidad, digamos, públicamente Sí, de hacer conocer un poco el trabajo, de que la gente del club, el socio, el hincha pueda saber un poco más al margen de las cosas que se dicen, pero bueno, esta vez en primera persona, digamos. si uno dice, yo contrato un departamento de scouting, ¿qué es lo que estoy contratando? Bueno, eso es una pregunta crucial que parece simple y a veces Podemos charlar. eh, por ahí no queda del todo claro, y en definitiva fueron también las charlas que tuvimos con los dirigentes a la hora, o que tuve en este caso con los dirigentes a la hora de acordar el ingreso, la contratación. Porque hay una cosa que hace al trabajo y que es como la idea que se tiene afuera, que Sí. scouting o seguimiento de jugadores es ver miles de millones de horas para encontrar la gema perdida que nadie vio en la liga perdida que tampoco nadie vio, y que si bien obviamente mientras vos más mires, mientras más mercados puedas tener conocimiento, mientras más fútbol tengas cubierto, más panorama de jugadores, va a poder llegar a jugadores que por ahí el que no lo hace no lo va a poder hacer. Pero después hay otra parte que para mí es crucial, sobre todo hablando de fútbol profesional, de primera división en Argentina, y sobre todo con lo que son nuestros mercados, que somos un mercado exportador, donde todo el tiempo los planteles se están rearmando. Por ahí en este caso el último año Lanús tuvo que hacerlo un poquitito más de lo que es la generalidad, pero si ves los últimos mercados también había habido entradas y salidas, que es muy importante también hacer un filtro sobre la inmensa cantidad de jugadores que se ofrecen y también sobre los nombres que se ponen arriba de la mesa, tanto, bueno, en este caso de nuestro lado como departamento de scouting, del caso de un cuerpo técnico, del caso de los dirigentes. Entonces, sí, te dicen, bueno, vino tal jugador o tal otro y son jugadores conocidos. Seguramente que sí, pero muchos de los que te ofrecen también muchísimas veces, o que a veces son nombres que pueden ser seductores, son conocidos, tienen recorrido en primera división, y de acuerdo al análisis nuestro, a veces no son jugadores que son para venir al club, o que no son para venir en ciertas condiciones, o depende de vos que quieras ir a buscar, o sobre todo también de acuerdo a lo que se pide desde lo económico. Esa también es otra parte importante. No es simplemente decir Fernando juega bien o juega mal, sino hacer una ponderación desde lo económico, decir esta es una inversión o este es un gasto como para hacer, y sobre todo también teniendo en mediano plazo en algunos jugadores una, no una evaluación certera, pero sí una perspectiva de si puede ser una venta, si puede ser una venta a qué mercado, y todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que lo que muchas veces no se dice y que para mí me parece trascendental es ese filtro sobre posibles jugadores o posibles incorporaciones que a veces tienen un currículum que puede ser seductor, puede ser interesante, pero por ahí no están en el momento de su rendimiento, por una cuestión que ya evaluamos que por ahí el pico de su carrera ya pasó, o que por ahí son buenos jugadores pero que no son complementarios con los jugadores que vos tenés en el plantel, o que no son la función específica que vos necesitas. Entonces, en esas evaluaciones que se hacen se toman en cuenta un montón de factores, y vos me decís un departamento de scouting, para cerrar la pregunta, es un grupo de trabajo que en este caso intenta reducir los márgenes de error a la hora de las tomas de decisiones en la conformación de un plantel profesional. Correcto. Ayudan y colaboran con los dirigentes, imagino que también con el técnico, para incorporar. Además de eso, ¿qué otras cosas hacen? Porque no, esto no se resume solamente, quiero que le quede claro a la gente, al trabajo de, viene, se abre el libro de pases, che, a ver a quién traemos. No, hay un trabajo que va a lo largo de todo el año, que tiene que ver, lo vas a explicar vos, que tiene que ver con mirar juveniles, con mirar jugadores del club que están en otros equipos, con mirar qué vas a necesitar a corto y a largo plazo. Me imagino que debe ser un poco más grande todo, Sí, ¿no? por eso te decía que hay con la conformación del plantel profesional, con todo lo que eso implica. Después, esto es a través de los consensos, lo dijiste vos, una pata dirigencial, la pata del entrenador, nuestra óptica, y nosotros sugerimos ciertas tomas de decisiones. Uh -huh. Eh, sí podemos decir que hubo muy buena química
tanto con el entrenador como con los dirigentes en este mercado, porque era una primera experiencia para el club y en lo personal primera experiencia en este club y con este entrenador. Entonces, en ese tipo de cosas hay que ir encontrando la mecánica y se encontró. Y aparte debe ser Sí. difícil, porque de una u otra manera le estás quitando un poco de protagonismo al dirigente de fútbol. Porque acá viene alguien y encuentran una ayuda de cuando antes uno imaginaba o los dirigentes pensaban que se las sabían todas. Pero vos acá encontrás, son 3 personas trabajando ustedes. Datos, seguimiento, no es el mismo cuando uno lo hace profesionalmente que cuando un dirigente sabe fútbol, recorre canchas y no mucho más. Acá tenés un respaldo estadístico y de conocimiento. Sí, por empezar es una visión técnica. Cuando se habla de la profesionalización de las áreas en general en los clubes, sobre todo en nuestros clubes que son asociaciones civiles, tiene que ver con esto. Y después, esto como decir, quitar protagonismo. Depende de la óptica que vos le veas. Yo creo que no me quiero poner a decir qué tiene que hacer o no hacer un dirigente porque no me corresponde, pero en general es un área más, una herramienta más para el beneficio de la institución primariamente, y después si lo querés ver en términos políticos, si las cosas van bien, el beneficio también viene por ese lado. Digo, el protagonismo, a ver, Lanús necesita un 4. Si vos no tenés el departamento de scouting, si no tenés el departamento de scouting, ¿qué hace? Tienen que salir los dirigentes a buscar 4, a mirar 4, levantar el teléfono, che, voy a hablar con uno de México a ver qué me recomiendan. Vos teniendo gente de confianza, capacitada, que se sienta en el club, le decís, hola Diego, ¿qué estaríamos necesitando? Mira, se nos va el 4, estamos por vender a tal y vemos qué podemos hacer. Ahí empieza lo que yo digo, descargan un poco en ustedes esa obligación de tener que ir a buscar refuerzos. Que además al mismo tiempo las ofertas de los agentes, de los representantes, de nombres que aparecen, van a seguir estando, y está bien que así sea, porque muchas veces vos no sabés que hay un jugador, como decimos nosotros, que está en mercado, que está en nuestra posibilidad de venir, porque pensás que está bien en su club, o porque lo van a tener en cuenta, o porque pensás que se va a pedir un dinero que el club no está en condiciones de hacerlo, o que uno no recomienda hacerlo. Vos me decís lo del 4, bueno, justamente se dio el caso de Di Placio, que resume un poco la ventaja de ya haber hecho el trabajo previamente. Claro. El mercado ya estaba cerrado, vos ya tenías muchísimas menos opción. Y ¿qué pasa? Por ahí nosotros teníamos algunas posiciones con el mercado abierto que había un consenso que teníamos que ir a buscar. En definitiva, las que vinieron. Pero nosotros no es que simplemente hicimos el trabajo de hacer una lista de opciones sugeridas por posición. Lo hacemos sobre los 11 jugadores, los 11 puestos. ¿Por qué? Porque nunca sabes, insisto, en un mercado exportador, en qué momento un jugador se puede ir. Incluso el jugador, o puede haber una desgracia, una lesión, lo que sea. Entonces vos tenés que estar preparado. Y la situación de la salida de Di Placio fue ya con el mercado cerrado. Y me acuerdo cuando nos comentan que había una chance muy concreta de salida, nosotros ese mismo día hicimos una reunión interna sobre un montón de nombres que teníamos. Evaluamos 3 jugadores que entendíamos que podían ser nombres reales que pudieran venir, que eso es lo más importante. No tiene ningún sentido dar nombres que nos gustan pero que no son reales, sobre todo en un momento donde ya el jugador que viniera, el club que lo tenía no lo iba a poder reemplazar y que tenía que ser del mercado local porque el TMS estaba cerrado. Bueno, dentro de esas 3 opciones estaba Juan Cáceres. Yo tenía la ventaja de conocerlo de Racing hasta de la etapa de inferiores, pero bueno, nosotros ese día teníamos 3 opciones, 3 alternativas, porque también te puede pasar que nosotros considerábamos que eran jugadores que iban a querer venir al club, pero que también la negociación no fuera fácil. Hay un montón de aspectos en el medio. Entonces, bueno, pasó un poco por ahí. Pero está bueno lo que vos decís, al margen de las necesidades específicas. Ustedes es como que tienen un borrador con 11 jugadores si es que en algún momento hay que salir a buscar. No, más, muchos más. 11, o sea, 11 puestos. General, claro. Vos me preguntas a mí, que de hecho ayer lo hablábamos con los dirigentes, con Luis. Esta mecánica, una de las primeras reuniones, nosotros ya presentamos un primer mapa de equipo de posibles incorporaciones según nuestra óptica, cuando todavía no había terminado el campeonato anterior, que fue el momento que nos incorporamos. Nosotros llegamos en octubre del año pasado. Quedaban 4 fechas para el final del torneo, teníamos una evaluación propia, sin hablar con directivos, sin hablar con el entrenador de lo que veíamos del plantel y las necesidades. Había muchas coincidencias, y sobre eso nosotros, y teniendo en cuenta también un poco la idiosincrasia del club, la cultura, el momento, que era lo más importante tener en cuenta, el entrenador, los jugadores que había continuidad, teníamos que, en función de eso, evaluar posibles incorporaciones. Y sobre eso también, que esto también es importante explicarlo, qué perfil de incorporación sería. O sea, no es lo mismo un jugador que vos esperas que venga a ser una incorporación elite, una incorporación, un refuerzo que marque diferencia,
a un jugador que puede venir porque es una oportunidad de mercado, porque se te presenta, porque vence un contrato, porque te lo ofrecen en poco dinero, porque vemos que está tapado, a un jugador que pueda venir a hacer un rol funcional en el equipo, que es decir, no esperás que venga a ser titular, pero sí a que pelee una titularidad o que te dé profundidad en el banco de suplentes si no lo tenés y por ahí los jugadores jóvenes no lo ves todavía a la altura de ser el segundo en esa posición, o jugadores jóvenes que digas, bueno, puede ser una incorporación con potencial de venta en un tiempo. Entonces, a partir de ahí lo ponderamos de esas 4 maneras a la hora de presentar un mapa de equipo, y esos mapas de equipo terminó el campeonato, terminó el mercado de pases, bueno, terminó la situación de la salida, la llegada de Cáceres, que fue el último, y nosotros hace un mes ya estábamos de vuelta rearmando con otro nuevo panorama de cara a agosto, que falta un montón, pero cuando te das cuenta no falta tanto. Al margen de todos estos atributos, uno también piensa en el carácter del jugador teniendo que venir a una situación complicada y límite por el entorno y por la situación que estaba viviendo o que está viviendo Lanús. Por supuesto, es fundamental. Uno trata de pensar en todo. Cuando hablamos de checar los márgenes de error, hablamos de todo eso. O sea, ves las cuestiones más de campo, técnico, táctica, física, psicológica en campo, pero después tratás de, si lo conoces mejor, si no, averiguar cómo se maneja. ¿Cómo se nutren ustedes de conocimiento? De muchísimas formas. O sea, cómo se maneja en el vestuario, hablas con excompañeros, si hablas con entrenadores o con directivos que lo han tenido. Después tenés jugadores que por ahí, a mí me tocó trabajar en Racing y en Platense antes, en un rol, digamos, con las diferencias del caso, con la diferencia de las jerarquías, pero similar, digamos, en esta específica área del fútbol, que es nueva por ahí en nuestro fútbol. Agustín Anastasi lo hizo en Rosario Central. Matías Arbez, si bien viene más del lado del cuerpo técnico, también había estado el año pasado trabajando en un equipo de B Nacional. Entonces, tenés ya un montón de jugadores que por ahí en algún momento te los ofrecieron o ya habías hecho un análisis y ya tenés una idea. Después hay otros que tenés que hacer esas averiguaciones de cero, tratás de hablar con gente que sea de tu confianza. Después haces un paneo a veces también, en algunos casos, por redes sociales los jugadores, cómo declaran ante la prensa, si tuvieron conflictos públicos, si tuvieron algún caso policial, hay veces que nada, está bien, eso agregarle a lo que es futbolísticamente el jugador, que por es supuesto, más el historial médico, más todo, o sea, se trata de hacer un análisis integral para dar una opinión sugerida de, bueno, este jugador en caso de venir, o no recomendamos su incorporación, o consideramos que es un jugador que viene y es titular, o pelea titularidad, o puede estar en condiciones de ser suplente dentro de lo que nosotros consideramos que tiene que ser el plantel del año que viene o el campeonato que viene. ¿Cómo es el diálogo con los directivos y con el técnico? ¿Sugieren ellos algunos nombres? ¿Te piden a vos que sugieras nombres? Algunos nombres que te dicen, vos les decís, mira, esto no me parece, y algunos otros nombres los sugerís vos o ustedes, mejor dicho. Todo eso, o sea, cuando hablábamos de los consensos, pasa por ahí. O sea, lo peor que puede pasar es traer un jugador que no quiera al entrenador, porque no va a jugar y es el jugador más caro de todos, el que no juega, el que no te rinde, el que pasa un año y no tiene minutos o tiene muy poquito. Así sea un contrato bajo, es el más caro. Después, ¿el tema de las lesiones? Bueno, obviamente también se hace análisis, después depende de qué tipo de lesiones. Si un antecedente, un jugador que viene con muchas lesiones musculares, se tiene en cuenta. Si un antecedente, o sea, después puede tener la desgracia de que tenga una lesión traumática. Hay casos donde hay antecedentes sobre lesiones, bueno, todo eso también se estudia. En algunos casos se puede llegar digamos, a bajar o desde nuestro lado. Sí, ustedes recomiendan, dan su panorama y después puede... sí, podemos decir que todos los jugadores que vinieron, ninguno nosotros dijimos no tenía que venir y llegó. Okay. Y eso me parece que también habla de la jerarquización que le dio el club al área. Después hay jugadores que nosotros sugerimos que vinieran y no han venido. Y después hay jugadores que han querido el cuerpo técnico y o sea que no se llegó con la incorporación o que nosotros no nos parecía, no vino y los dirigentes querían y por él no le gustaba el entrenador, nos gustaba a nosotros. O sea, lo importante es llegar a los consensos. Lo peor que puede pasar es que venga un jugador que no guste y que sobre todo que no le sirva al entrenador en su necesidad y después que no termine de convencer. Sí, yo pienso sobre todo porque vos a veces nivelas entre lo que se pueden lesionar y la jerarquía que te puede dar al equipo, como Sánchez Miño, que uno sabía que tal vez tenía algunos inconvenientes, pero sabés que cuando el tipo está y además suma para el grupo. También se hace esa evaluación. Bueno, eso fue una de las cosas que vos decías sobre lo psicológico. Y creo que lo dijeron, no me acuerdo si fue post del primer partido o en la previa del día que se hizo el amistoso con Belgrano, que me parece que había hablado Luciano Boggio, también había Pepo de la Vega después del primer partido en Santa Fe.
Sí. de esta cuestión de tipos de experiencia, con aplomo, con buena mentalidad que se habían incorporado en este mercado. Y también son los requerimientos que había hecho el entrenador, y nosotros lo tenemos que tener en perspectiva. O sea, el entrenador mira obviamente mucho más el corto plazo porque tiene otras exigencias, otras demandas. Pero en este caso el club lo teníamos que mirar todos, Sí. todos. Sí, obviamente no podés, digamos, irte de mambo, por decirlo de alguna manera, con todos jugadores de corto plazo, porque esta es una institución que, digamos, que es su política institucional, vender jugadores y tener un plantel donde siempre tengas, porque esto es, para los que venimos de fuera, Sí. esto es un mundo, y un mundo de actividades y tiene que ver con la idiosincrasia del club y con su política y su filosofía. Entonces, vos siempre tenés que tener jugadores que digas, esta es una perspectiva de venta en el corto plazo. Entonces tenés que ir equilibrando todo y es siempre esa muñeca de jugar entre el corto plazo, el mediano y el largo. ¿El radar hasta dónde llega? Cuando ustedes miran, ¿qué miran? La B de Uruguay, algo de Ecuador, o dicen, no, traer de allá por el sueldo va a ser complicado, porque hoy se te van jugadores a jugar a la B de Ecuador por lo que ganan en dólares. ¿Cómo van cambiando en Bueno, dónde meter la visión? Obviamente la coyuntura económica juega un montón. Cada vez más tenemos que apoyarnos en el proyecto futbolístico, en lo que es venir a competir a la primera división de Argentina, en el trampolín A, cuando hablas de jugadores de fuera. Pero al jugador le gusta venir a Argentina. Si es un jugador que tiene una perspectiva de carrera grande. Después depende del tramo de la carrera del jugador donde lo agarrás. Vos me decís, ¿qué miran? Bueno, miramos a Argentina, o sea, porque después hay cosas que vos podés tener un seguimiento más marginal. Yo te voy a decir ligas donde hacemos un seguimiento y un análisis y entre Matías Arbe, Agustín Anatasi y Diego Huerta, entre los tres tratamos de abarcar en profundidad, que esperamos que ahora cuando llegue el mercado de mitad de año nos sugieran nombre y no tengamos que ir corriendo a ver 5 partidos, pues ya vamos a tener una primera opinión formada. Primera Argentina, obviamente, Nacional B, torneo de reserva, y B Metro y Federal A es más complicado por una cuestión de acceso a la información o también de niveles que con la cantidad de equipos que han ido subiendo hoy por ahí, si bien no se descarta, ya no es lo mismo una B Metro de lo que era hace 5 o 10 años donde estabas con otra jerarquía de torneo, porque eran 20 en primera, eran 20 en B Nacional, entonces ya estabas hablando de otra cosa. Después miramos la primera de Uruguay, la primera de Paraguay, la primera de Colombia en profundidad. En un nivel un poquitito más abajo Ecuador, Chile, y Venezuela viendo perspectiva de jugadores jóvenes, pues una liga que promueve muchos jugadores jóvenes. Y después al mismo tiempo, lo que es Paraguay y Bolivia lo terminas de cubrir con competencias sudamericanas donde ves a los jugadores. Y ahí ustedes van a las competencias, van a partidos. Eso ni hablar, yo estaba pensando en Libertadores Sudamericana. Fuimos a cubrir el Sudamericano Sub-20 que viajó Agustín, que es un torneo muy importante, no solo en la corta. A ver, nosotros habíamos marcado y por la situación del momento de mercado que estaba el club, donde teníamos que ir a rearmar fuerte el plantel y donde estábamos con poco cupo extranjero, a Gustavo Puerta, un interno derecho, vos me decías de segunda, estaba jugando en la segunda de Colombia. Y había un consenso de que era un jugador apuesta para ir a buscar con los dirigentes, todo, pero necesitábamos resolver primero lo urgente. Claro. Y claro, cuando llegamos a avanzar, estaba con el sudamericano en marcha y terminó yéndose el Bayer Leverkusen. Pero había un consenso. Cuando suceden esas cosas, vos sabés que estaban bien direccionados. Eso obviamente a nosotros nos benefició en la interna como para que se vea que un jugador que no era conocido, que podía haber una oportunidad de mercado y que era un buen jugador, básicamente. Sí. Yo había estado viendo los Odesur una semana antes de entrar al club, entonces eso también era una ventaja, los vimos en el sudamericano, estábamos seguros. Y después hay jugadores que por ahí, de ese sudamericano sub-20, no es para este mercado ni para el que viene, por ahí es en un año y medio, 2, porque fueron a Europa, no les alcanzó para rendimiento o por el motivo que sea no jugaron. Si este chico ya lo vimos jugar contra Argentina, que encima estaba Maxi González, Juliao, de Brian Aguilar, los puedes cotejar con los de su misma edad, en Odesur estaba Piti Rodríguez y Besosi, o sea, es una gran medida, al margen de la jerarquía en sí misma del torneo, y donde por ahí a futuro te pueden aparecer. Y lo que no mencioné dentro de lo que es el seguimiento es, tenemos una lista de jugadores que entendemos que sudamericanos en otras ligas, México, MLS, Medio Oriente, Brasil, Europa, que entendemos que pueden ser oportunidades de mercado, donde ahí por ahí el seguimiento es a la inversa, estás esperando más que no jueguen. Claro, que se caigan sí, para que o por ahí están en ligas menores y ya que vos podés competir. Incluso todavía en la situación de hoy podés competir. Entonces el radar llega hasta ahí.
Ahora, después hay jugadores que te los ofrecen o te los marcan o te aparece un dato y por ahí está en una liga que no estás siguiendo o eso, en una segunda de Uruguay, y que si tenés el soporte audiovisual para verlo, lo haces. O sea, nosotros estaba haciendo con el número antes de la entrevista. Nosotros durante el mercado nos ofrecieron de fuera 200 jugadores durante el mercado, más los jugadores que nosotros teníamos, más los de los directivos. Bueno, son un montón de jugadores donde tratamos de ver varios partidos. O sea, 200 que te ofrecen representantes o clubes. Que llegan, sí. Más lo que vos pensabas que podían venir. A veces coincidían algunos, no te voy a decir que no, más pero más los que podrían aportar los dirigentes, o sea, estuvieron 2 meses mirando 3 jugadores a meses, todo sí, lo que claro. Y a ver, y ahora estamos viendo las ligas, haciendo un seguimiento que le decimos más en bruto. O sea, ves ligas, no te digo que vemos todos los partidos de todas esas ligas porque no da el tiempo, es imposible. Pero tratamos de tener, no sé, la idea es llegar a esta fecha por ahí dentro de un mes, 2 meses de estas ligas que hacemos el seguimiento fuerte y 6, 7 partidos vistos por equipo. Después hay un momento donde hay jugadores que te empiezan a gustar o equipos donde ves que tienen muchos jugadores que te empiezan a interesar y vas a ver más partidos de otros que por ahí sabes que no vas a ir a buscar ahí porque ya viste 2, 3 partidos, conociste, viste que no aparecieron jugadores nuevos, entonces a ese equipo dejas de verlo. Y después llega un momento donde ya empezás a hacer un seguimiento más fino sobre futbolistas. La diferencia fue que nosotros llegamos ya casi sobre el mercado. Claro. Y era un mercado largo por el Mundial. Y era un mercado donde, bueno, entendíamos todas las partes que había que hacer un trabajo bastante más fuerte. Entonces, claro, cuando vos ya tenés un conocimiento previo, hay muchas cosas donde ya vas mucho a lo fino. Yo a los chicos siempre hablamos y les digo, nosotros tenemos que partir de lo simple, ¿qué necesitamos? Esto y esto. ¿Y qué perfil de jugadores buscamos? Que nos den esto, esto y esto. De ahí tenemos que ir a lo complejo. Y ahí es donde empieza todo ese análisis, bien en lo fino, donde tratás de ver todo. Y después al final de todo, yo tengo que volver a lo simple, porque yo a los dirigentes les tengo que decir, por eso sí, no, blanco, negro, bueno, malo, regular. Ya tenés que tener la certeza de lo que le decís. Exactamente, digamos, porque el dirigente tiene otras actividades, tiene que gestionar no fútbol profesional, tiene que gestionar un club con muchísimos empleados, con muchísima actividad y tiene que tener una respuesta que no es que va a ser 100% precisa, pero que se va a acercar mucho a disminuir esos márgenes de error y donde tiene que estar tranquilo que puede resolver con elementos esas situaciones que se le plantean. Hay veces que te ofrecen jugadores que vos automáticamente los descartás, porque ya lo conocés y sabés que no, o porque por diferentes motivos. Sí. Porque también tenés que economizar, o sea, vas a decir, ¿viste 5 partidos o 200 jugadores? Por supuesto que no, no hay manera. No hay manera, porque aparte, cuando vos empezás, si vos no tenés un mecanismo, una metodología para saber a qué jugador prestarle atención y a cuál no, va a perder muchísimo tiempo en jugadores que no pueden venir a Lanús. No pueden venir a Lanús. Y te va a desenfocar de lo que es realmente importante, que es a veces en lo fino de eso que te digo, jugadores que te parecen atractivos y al final no, porque pueden tener trayectoria pero ya pasó su momento, o por ahí no son complementarios con un jugador que vos ya tenés y sabés que es importante en tu equipo. Digo, nosotros ya traíamos a Lema, ya sabíamos que Lema era creo que fue la primera incorporación. Sí, porque el traer marcadores centrales ya estaba casi... Está bien, pero venía Lema, entonces nosotros estábamos todos de acuerdo, todas las partes, cuando eso es fantástico, porque no hay, o sea, sí, hacer el análisis lo mismo, o sea, cuando hacemos análisis es un informe por escrito, más estadístico, más video, y es un video propio, no el video que te pasa la gente del jugador. Todo eso lleva mucho tiempo armarlo. De esos informes nosotros armamos en el mercado 47 específicos. Sí. Terminaron viniendo los jugadores que terminaron viniendo, no vinieron esos 47 jugadores, está más No, claro. está bien. Y a veces son para decir, no es un jugador a incorporar. Vuelvo, ya sabíamos que venía Lema, bueno, sabíamos que tenía muchas virtudes y que en las situaciones donde por ahí podía quedar más expuesto teníamos que tratar de complementarlo con un zaguero zurdo, porque aparte el entrenador sobre todo quería un zaguero central que lo acompañe y que sea zurdo, que tratará de complementarlo, no digo en las carencias, pero como para armar una dupla complementaria. En definitiva era un poco eso. Y a veces tenés que decir no a un jugador, que no es que sea un mal jugador, pero no lo veías complementario con Lema. Claro. Es eso. Son los momentos también, eso es muy importante. Uno puede... Yo vi algunas cosas de Monchi en Atlético. Sevilla. En el Sevilla, perdón. Es como que hacen un rastreo en el arranque y que después van afinando, como vos decís. Imagino que lo de ustedes debe ser de acá hasta el 5 de agosto y ya junio, julio y agosto se quedan con lo que ustedes vieron en este periodo donde están viendo muchos jugadores. Sí, es eso. A ver, bueno, Monchi es una referencia para todos. Su trabajo que hizo en el Sevilla,
Nosotros, al margen de a veces que parece una pavada, pero tratar de ponerle mucho sentido común a las cosas, mucho sentido común. Yo puedo ver Monchi, puedo ver lo que hace hoy el Brighton, lo que hizo en su momento el Sassuolo, te puedo nombrar 10 proyectos que me gustan, pero después no es lo mismo estar en Platense que estar en Lanús, no es lo mismo este primer mercado de Lanús que nos tocó atravesar ahora. No, y el dinero que tenga uno u otro para eso ni mirar. hablar, los momentos, las instituciones, el perfil, la cultura, el proyecto, y tratar de entender cuál es esa brecha, ese modelo de éxito en el largo plazo del club. O sea, por supuesto que la política de vender jugadores está clara. Bueno, para eso no necesitas la Secretaría de Scouting, porque vender se vende acá. Está clarísimo. El año pasado vendió un montón de jugadores. Sí. Y buenos jugadores. Y hay un muy buen trabajo abajo, que es por ahí hasta lo más importante o lo más difícil de conseguir, porque eso te lleva mucho tiempo. Quiero hablar de eso. Bancame un toque, que voy a hacer una tanda. Y quiero hablar el Scouting, cómo se mete en el fondo. Donde Lanús tienen todas las esperanzas, es el que mantiene el club, la institución, el fútbol. Y de ahí surgen los valores para poder vender y sostener el monstruo del que hablábamos en un comienzo, ¿sí? Vamos a la pausa y ya estamos regresando. Fábrica de Pastas La Central. La más alta calidad y la mayor variedad en pastas frescas artesanales. En sus dos direcciones, Juan Domingo Perón 2400 en Valentín Alsina y Avenida Hipólito Yrigoyen 4250 Lanús. José Alberto Villamil y Asociados. Más de 25 años de honestidad y confianza con el respaldo de empresas de primer nivel mundial. Representante oficial de Zurich, Mapfre y Seguros Rivadavia. Consulte tarifas. Se sorprenderá. Sitio de Montevideo 1125 en Lanús Este. José Alberto Villamil, asesor de seguros. Representaciones Álzaga SRL, distribuidor mayorista de combustibles y lubricantes. 60 años en Lanús. Atención a lubricentros. Empresas de mantenimiento, transportes e industrias. La Valleja 2582, Lanús Oeste, 4240-6272. Autoservicio mayorista para kioscos La Zulemita. Más de 1 kilómetro de exhibición para sus compras. Las 24 horas del día porque usted lo merece. Nuestro propósito es satisfacerlo. Los esperamos en sitio de Montevideo 1150 y 1152 Lanús Este. Restaurante de la sede del Club Atlético Lanús, en el corazón de la ciudad. Parrilla, cafetería, catering, delivery, eventos. Avenida 9 de Julio 1698, Lanús Este. Teléfono 4247-2322 o 4249-4550. El nuevo centro de natación en la sede del Club Atlético Lanús, Dr. Carlos Alberto González. Escuela de natación para todas las edades. Aquagym, rehabilitación acuática, disponibilidad horaria en pileta libre. Te esperamos en Ituzaingó 1548, Lanús Este. Informes e inscripción al 4247-0096. Visite el shopping de muebles más importante de Sudamérica y confíe su amoblamiento al equipo que proyectó e hizo realidad este shopping. No compre sus muebles haciendo una apuesta o un resultado incierto. Gastará más y obtendrá menos beneficios. Recuerde, la mejor oportunidad la encontrará en Shopping Muebles Color. Créditos sin intereses, cuotas fijas. Shopping Muebles Color. 9 de julio 1629 en Lanús Este, frente al Club Atlético Lanús. Panadería y Confitería París. Elaboración propia, especialidad en sándwich de miga, desayunos, eventos a domicilio. Atendido por sus dueños. No vendemos lujo, vendemos calidad. 20 de octubre 62, dentro de la Plaza de la Estación Lanús. Conoce el nuevo centro de natación en la sede del Club Atlético Lanús, Dr. Carlos Alberto González. Escuela de natación para todas las edades. Aquagym, rehabilitación acuática, disponibilidad horaria en pileta libre.
Te esperamos en Ituzaingó 1548, Lanús Este. Informes e inscripción al 447-0096. Toyo Express, venta de repuestos Toyota y demás marcas japonesas. Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu y Nissan. Toda la línea originales y alternativos. Avenida Pavón 2192 al 96 en Avellaneda. Entregas a domicilio a través del 4228-4278 y 4228-4288. Cider, venta de materiales para la construcción en seco, placas de yeso, perfiles, pisos flotantes, chapa para techos, trabajos en Durlock, venta por mayor y menor. Realización de obras, SQ 2035, Lanús Este, teléfono 4225-5031. Frigorífico Familibel, atendidos por sus dueños. Asado, vacío, pechito de cerdo, bondiola, mollejas. Venta por mayor y menor. Aceptamos todas las tarjetas. Avenida San Martín 701 y Diputado Pedrera 1496, Lanús Oeste. Vinoteca La Botella. Vinos finos, licores, bebidas importadas, atención a gastronómicos, ventas por mayor y menor. Vinoteca La Botella. Salta 1574 en Lanús Este. 4249-8463 y 4249-0804. En Lanús construimos futuro. Por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Abogados Viso es un equipo de especialistas en defender los derechos de los trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires. Te asesoramos sin cargo al 11 53 79 95 11. Estamos en Basa Bilbaso 1914, Lanús Este. Abogados Viso es respuesta rápida y confiable siempre. Bueno, muy bien, regresamos charlando con Diego Huerta, el jefe de scouting del club. Me interesa hablar del fondo. ¿Cuál es la tarea que ustedes hacen con los juveniles? No sé si tal vez con los jugadores que Lanús da a préstamo, y es algo que tiene mucho más que ver con la terrenalidad de Lanús que con los jugadores que pueden venir, ¿no? Nosotros cuando entramos al club, también en las charlas previas, y obviamente en las posteriores también, era claro que era un trabajo apuntado a fútbol profesional. Pero, como decíamos en la respuesta anterior, el proyecto del club es muy claro, y el modelo de negocio del club es muy claro para ser sustentable, para poder tener todas las actividades que tiene, para poder tener la infraestructura que tiene. Y eso es el proyecto de divisiones inferiores, juveniles, reserva, que es hasta donde llegamos, y obviamente los préstamos también, que con eso por ahí se termina de englobar lo que me habías preguntado en la primera, decir qué es lo que hacen ustedes. Nosotros tenemos excelente vínculo con el entrenador de la reserva, en este caso con Rodrigo, con Acosta, con el coordinador de inferiores, con Seba Salomón. Estamos viendo las jornadas, pero nosotros no estamos en el día a día de ellos y no tenemos por qué estar tampoco, digamos, eso tiene que ser claro. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa ver la novena, la octava, la séptima e ir completando esa información? Porque si yo, por ahí no en este mercado ni en el siguiente, pero cuando tengo que evaluar un jugador joven con perspectiva a futuro, tengo que tener claro si estoy tapando o no un jugador de inferiores, o si en todo caso, por más que haya un buen jugador de inferiores, este es superador. Entonces, digo, a mí me ofrecen, que paso hace un rato, un jugador, no a mí, a los dirigentes, un jugador que es joven, de un mercado sudamericano, que incluso puede jugar en selección. Bueno, tengo que cotejarlo con lo que tengo abajo, porque además, vos sabés que acá no vas a tener, ni acá ni prácticamente en ningún equipo de la primera edición, todos los recursos para traer todos los jugadores habidos y por haber, porque por eso es el modelo de negocio económico del club. Entonces tiene que estar claro que ese futbolista que venga tiene que darnos un plus en algo que o no está en el corto plazo o es una carencia. No, acá abajo lo tenés si lo tenés en juvenil, lo tenés gratis, si lo tenés que traer de afuera, tenés que invertir, y si estás en el mismo nivel, estás trayendo... En eso de gratis es la inversión, es la inversión sobre la cantidad de jugadores que tenés. Eso es lo que te sale un jugador de inferiores al año. Exacto. Y sí, obviamente que va a ser menos que cualquiera que vas a traer de fuera, sin contar lo que te puede dar a futuro. Entonces, ahí es donde tenés que estar fino. Vos sabés que por cómo se trabaja y por lo que vamos viendo y por el modelo instaurado desde lo deportivo, desde lo futbolístico en el club, sabés que hay un montón de jugadores en posiciones donde decís,
no te digo tirar manteca al techo, pero hay, Sí. y talento hay un montón. Y lo ves en la primera también, y lo has visto en la primera también en estos años. Y después, como todo lo nuestro es complementar, si hace falta, sobre todo si estamos hablando de jugadores jóvenes, ya estás hablando que necesitas traer un jugador de experiencia en un momento dado, bueno, ya es otra cosa. Este año fue muy particular para la historia de los últimos 20. Digo, para la historia de Lanús. Porque acá se necesitaba la inmediatez del resultado ante una situación casi límite, te diría. Por eso se trajo mucha más experiencia de lo que pudieron subir de abajo, y a veces también se abren esas brechas donde o te aparece la camada de Diego Valeri y de Diego Lago, donde no te aparece nadie en 2 años. Pero en términos A ver, generales... nosotros ya incluso antes de entrar al club, vos sabías que te enfrentabas en juveniles con Lanús y viene Lanús, o sea, ojo, fue porque aparte yo todavía estaba trabajando en Racing, Sí. cuando ganaron la 2003, 2004, 2005, un campeonato ese mismo Sí. fin de semana. Y si te pones a pensar, varios de esos chicos ya están en primera, algunos incluso han sido vendidos. Bueno, a mí me tocó, estando con Platense en un rol similar a este, o parecido, llevar a préstamo a Kevin Lo Mónaco. Y era un jugador que yo lo conocía desde novena división, de enfrentarlo desde Racing. Sí. Entonces, digo, sabés que en Lanús hay talento, por supuesto que sí, y para nosotros lo mejor que puede pasar todos es que esos jugadores se asienten, que jueguen, que sean vendidos, que sean figura. O Está sea, ustedes clarísimo. hacen un paneo general, Por más supuesto, específico de sexta a cuarta. te digo que la verdad estamos en las jornadas juveniles, estamos viendo a las grandes y las chicas. Sí le pones una mirada diferente a las grandes porque es un periodo más corto y porque entre novena y primera pueden pasar 1000 cosas en la carrera de un jugador. Que esto también lo tenía pensado decir y vale para los grandes, para los chicos, para los profesionales, para los amateurs. Son seres humanos que hacen de futbolistas. Sí, Como son absolutamente. entrenadores, seres humanos que hacen de entrenadores, seres humanos que hacen dirigentes, seres humanos que hacen de scouting. O sea, pues parece que en esta época todo se mide, todo tiene que ser urgente, todo tiene que ser ya. Es todo resultado y si no es desechable. Y yo no considero eso por una cuestión de filosofía de vida, pero porque además esto es una actividad social. No, O sea, jugar al fútbol es una actividad social. además el ser Hay humano, compañeros, hay rivales, hay gente, hay expectativas vivencias propias. personales. Exacto. Y todas esas cosas las tenés que ver. Y obviamente acá hay contención sobre los chicos, pero también sabemos que estamos en un área geográfica donde muchos de ellos no tienen por ahí la contención en sus casas o del Estado, o incluso teniéndola hasta donde la tienen, se necesita una contraparte del club y eso también tiene que estar visto. O sea, no es lo mismo un chico que por ahí cubre 1, 2 o 3 comidas en el club a otro que por ahí tiene otras necesidades Sí. resueltas. Y son cosas que incluso ¿De hasta eso cuando... ¿Ustedes se informan de eso? De lo que Sí, pasa sí, en a ver, juvenil? porque estás en el club, porque hablás, porque tenés dirigentes que conocen a los chicos hace muchísimos años. También tratás de averiguar cuando vas a incorporar un jugador. También lo Claro. tratás de averiguar. Y también tratás de medir hasta qué punto es una cuestión determinante o hasta qué punto es un condicionante. No es lo mismo. Y después, como todo, hay jugadores que juegan bien a pesar de un montón de situaciones o a pesar de un montón de adversidades que a veces lo han hecho más fuerte en algunas cosas y terminan siendo carencias en otras. Ustedes, después de 6 meses, que no es mucho tiempo, pero tienen un pantallazo de quién de quinta o de cuarta puede llegar a la primera división en lo inmediato, quién puede ser alguna alternativa, cuál puede llegar a ser un puesto donde no hay que salir a comprar y sí puede venir de juveniles. Sí, lo de los puestos por ahí es lo más claro porque hay puestos donde sabes que estás un poco más cubierto. Yo trato de ser cuidadoso con esto porque yo cometía por haberme equivocado de decir no, con esto no, este va a llegar, este no va a llegar, porque después al margen de las aptitudes propias se necesita también que se te abra el hueco, que confíe el entrenador, un poco de suerte. Sí, bueno, pero vos en sexta, quinta y cuarto, cuando dejas libres, los que dejás los dejás pensando que Por tienen supuesto, condiciones para llegar. y porque todo el tiempo tenés que estar, en el caso de un coordinador que tiene que firmar un pase, tomando decisiones, o un entrenador o un dirigente que tiene que firmar una incorporación. Pero así todo, sabés que pueden pasar un montón de cosas en el medio, porque puede pasar una lesión, porque puede pasar que te tocó jugar 2, 3 partidos y no te fue bien y al final había muchas expectativas y no, y jugadores que durante mucho recorrido, a ver, pero no solo acá, en cualquier club, o que por ahí no eran tan desarrollados físicamente y pegaron, o sea, crecieron muscularmente más grandes y que jugaban en liga en las primeras categorías, o les tocaba ser suplente y entrar poquitos minutos en octava, en séptima o hasta en sexta, y que después explotaron o que
llegaron a su pico de rendimiento de juveniles en el momento justo y exacto. Claro. Hay un montón de factores. O sea, nosotros mirando una jornada de juveniles, 2 o 3, no lo vamos a resolver. No, Y eso de decir, no, lo mira, tenés que ser un tipo avesado de 50 años de ver juveniles, para eso los ves entrar en calor y te podés imaginar. Y que conoció un montón y son los tipos de los cuales uno como tipo joven se nutre de ver juveniles, porque claro, juegan muy bien todos. Sí. O sea, juegan bien, y vos lo ves, juegan bien, y bueno, hay un montón de pequeños detalles y pequeñas cosas para ir analizando, y ahí también es mucho de sentarse y escuchar a los que más saben. Ahora, después sí, si vos lo ves 2, 3, 4 años el jugador, también va a tener una opinión propia formada, ni hablar. ¿Qué miramos de los que damos a préstamo? ¿Los siguen a todos permanentemente? Elevan un informe. Hay un seguimiento semanal que se hace, que es más cuantitativo, no solo de los que están a préstamo, sino de aquellos jugadores también que el club retiene un porcentaje de venta futuro, porque hay una cuestión económica ahí, que obviamente si el jugador juega más es más probable que se dé, como también por ahí puede haber un escenario de vuelta que siempre tenés que estar atento. Y con los jugadores de préstamo lo mismo, haber un jugador, en mi filosofía, en mi idea, un jugador que se va a préstamo no es que se va expulsado del club y no puede volver nunca más. Sí, a veces que o porque bajó su rendimiento, o porque no tenía lugar, o porque necesitas que vaya a tener esa primera experiencia afuera, necesita salir. Y hay veces que vos considerás que también puede llegar a hacer una salida, porque se puede capitalizar el club con minutos y con una posible paso al exterior, pero vos lo tenés que analizar y ver como una posible incorporación también, y lo hacemos. Después sobre eso sabes las necesidades, y después sobre eso por ahí podés tener una opinión más formada de que un jugador no lo considerás para volver al plantel, pero siempre lo tenés que estar atento y siempre lo tenés que ver. Eso desde ya, y nosotros lo hacemos y estamos muy atentos a eso. Es un buen dato el que me diste. No solo miramos a los que damos a préstamo, sino a Juli Aude también lo estamos siguiendo porque tenemos un porcentaje del pase. Obviamente se acaba de ir, tiene Es un una manera partido, de pero decir, sí, alguno que obviamente. tengas- Sí, claro. A Marcelino Moreno, a Bernabé, bueno, lo Mónaco también, hasta lo que pasó, hasta López, todos ellos. Sí, todos. O sea, no te lo digo de memoria, pero No, está bien. estamos pero es que encima. no se les Mati pierde el Pérez rastro. en Orenburg, que llegó, hizo un gol, le tocó jugar de contención. O sea, no es solo también tratamos de ver un poquitito qué es lo que pasa con ellos. Obviamente no en la misma nivel de profundidad. Juliado se acaba de ir, Mati Pérez se acaba de ir. O sea, tenés que entender esos escenarios. Pero, por supuesto. No quiero... Porque además hay otra cosa. Sí. En esto, por ejemplo, Agustín fue al Sudamericano, y un escenario donde hay un montón de scouts de otros clubes. Esa información tuya, donde por ahí a veces te pueden sugerir o te pueden preguntar por arriba, por algún jugador, y vos tenés que estar atento a eso. Porque por ahí le podés llegar a generar un beneficio al club, pero sí presentar un escenario como para decir, che, está este chico, míralo, porque para el club es un beneficio. Y por eso también es importante estar en esos torneos, que no lo dije antes con lo del Sudamericano. Bueno, ahora va a venir el Mundial Sub-20 en Argentina, una oportunidad que cae del cielo. Sí, claro. Y también es importante por todo lo externo, porque además también vos intercambias ideas, ves maneras de trabajar, ves en qué te falta, ves en qué estás bien. A veces estás mejor que otros clubes muy renombrados y muy encumbrados, por estar ordenado, por saber qué es lo que buscás. También es importante para eso. Y además ustedes dejan, lo charlábamos creo que antes de empezar la nota, todo lo que se trabaja, se evalúa, se mira, queda una documentación para el club que queda permanente. Es un trabajo a largo plazo y que te queda siempre. Es que este club tiene unas ventajas muy grandes en cuanto a su continuidad institucional, continuidad dirigencial. Entonces vos podés proyectar un mediano, un largo plazo, al margen del nombre propio, al margen de Diego Huerta, de una estructura y de una manera de trabajar. Y acá estábamos empezando de cero. Entonces eso también lo hacía seductor, decir, bueno, puedo ponerle un poco una impronta personal sobre algunas ideas que son generales, y que te decía antes que sí, va a tomar cosas de otros clubes, pero después lo propio y sobre todo lo que se necesita, lo que puedes adaptar a tu realidad. Y claro, todo tiene que quedar documentado, porque no sabés qué puede pasar, y porque, a ver, en definitiva me parece que es una manera de trabajar profesional. Totalmente. Digo, a ver, para ir resumiendo, para a ver si nos olvidamos de algo. El departamento de scouting mira jugadores para incorporar en los mercados de pases. Asesora a los dirigentes cuando llegan ofrecimientos de afuera. Le llegan también jugadores para tratar de ver si pueden servir o no para el club. Miran a los jugadores que están jugando por si en algún momento van a salir. Ven el fútbol juvenil y a partir de ahí también ven los que pueden llegar a primera, y también ven los jugadores que Lanús da a préstamo.
¿Hay algo que me haya olvidado que no hayamos hablado? No, Eso- a ver, eso que es lo el hemos tronco hablado, pero que también tiene una matriz económica, digamos, no es simplemente la cuestión futbolística, deportivo. porque claro, si no, sí, traemos a Messi, a No, Mbappé, está bien. digo, y no, llevándolo, digo, nombres obvios para hacer burdo el ejemplo, pero, y en relación también, porque a veces dicen, no, me gusta, sí, nos gusta, bueno, te piden 3 millones de dólares. Bueno, qué sé yo, no sé. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? La verdad el jugador lo vale, después... Si pueden y si no pueden. Sí, o por ahí podés, pero implica, o sea, es como todo, vos tenés que administrar los recursos que tenés, entonces donde vos traes un También jugador donde ahí, mirás es- traes un jugador ahí, decís, bueno, pero no va a traer por ahí o no va a cubrir estas otras situaciones que necesitas, digamos, y en eso es donde nosotros podemos sugerir y hay una tesorería, hay una dirigencia, hay un montón de cosas. Y también te puedo decir, che, no, eso que te están pidiendo Es una locura. es una locura, o a veces me parece que está por debajo del valor de mercado. Y hay jugadores donde es más difícil, porque no es que si bien hay un montón de herramientas y elementos, no es que poner 3 números en una ecuación, hacer un algoritmo y te va a salir el valor del jugador es este. Porque el mercado del fútbol tiene lógica, pero tiene su lógica. Entonces, si bien hay un montón de elementos y de factores que te pueden permitir a un rango de valor o un rango deportivo o un rango de lo que sea, no es lo mismo que hablar de la bolsa de valores o de otro tipo de cosas porque va por otro lado. Los números respaldan, pero no dan sentencia. Yo creo que no. Hay algún tramo que... Yo creo que no, y después sobre todo también hay situaciones particulares, porque vos decís, lo quiero traer a Fernando, juega en Universidad Católica, y me parece que tomando en cuenta esto, sus antecedentes, su trayectoria, tiene pasaporte comunitario, algunos valores físicos, la edad, si juega bueno, ahí te estoy tirando 7, 8 cosas que son más o menos fáciles. Pero después por ahí, Universidad Católica está en un momento complicado y no se quiere desprender del jugador a menos que sea una oferta que rompa el mercado. Y por ahí sale esa situación, en 6 meses el valor del mercado es otro. Entonces era un valor y no sé si era un valor, era lo que se pasaba en ese momento. Entonces ahí tenés que ir ajustando y en ese abanico que nosotros vemos decir, no, ¿sabes qué? Si te van a pedir esa plata, no, o por ahí por lo que nosotros considerábamos, sí, no es lo mismo, pero nos puede dar esto, esto y esto, este otro jugador. Que es un valor que nosotros entendemos más lógico, más razonable, o que a futuro nos puede permitir una reventa. Como todo, depende de lo que esté buscando, del momento, del contexto. Pero bueno, pues sí, va más o menos por ahí. ¿Qué te sorprendió de Lanús? ¿Qué me sorprendió de Lanús? Vos laburaste en Racing, en Platense. Sí. No, en esos 2 clubes. En Racing estuve 5 años, en Platense estuve 1 año. Cada club es muy diferente entre sí en todo sentido. A mí lo que me sorprendió de Lanús, y podría decir la infraestructura, pero porque si vos decís me sorprendió es como si no lo conociera de afuera, pero cuando estás adentro ya es otra cosa. La infraestructura del club, la presencia que vas a juveniles, hay dirigentes, vas a reserva, hay dirigentes que vas a cada instancia y vas conociendo un montón de gente del día a día. Eso también me sorprendió. Y después hay cosas que como persona del fútbol no es que te sorprende, digamos, podés admirarlo desde fuera. Estás un día acá a la tarde en el club y es un mundo de gente. Y no sé, no me sorprendió, me encanta, porque me encanta que los clubes sean clubes sociales, me fascina. Y me parece que cuando hablamos de esta profesionalización es lo que le va a dar soporte para contener un montón de situaciones que hoy por hoy no es lo mismo que en el fútbol de hace 40 años. Eso no sé si me sorprendió, me gusta, que otra cosa. Pero bueno, suman para todo. Por supuesto, hace también a esa idea general, porque no sé si lo dije o no, al margen de estar atento a lo que quiere el hincha, hay que estar, es algo muy importante, digo, los clubes son de sus socios y nosotros en definitiva, si bien no podés tomar las decisiones al calor de una encuesta de Twitter, Sí. que tampoco sé si esa es la medida real, pero digamos, tenés que estar atento al sentir del hincha, porque en definitiva es el que paga su cuota social o su entrada para venir el fin de semana y ver algo que lo identifique. Y yo creo que si identifica al hincha, al entrenador, a nosotros, a los dirigentes, y bueno, muy probablemente va a estar más cerca de que salga mejor. Un placer haber hablado, Diego. Queríamos charlar hace No, rato, placer fue mío. saber cuál fue el trabajo, es el trabajo, qué es lo que viene. Muchas veces hay preconceptos con respecto a esa situación y hasta no informarse uno escucha cualquier tipo de cosas, imagino que ustedes también, pero lo que queríamos es darle transparencia del laburo, del tiempo que se necesita, más allá de la inmediatez, de las necesidades, del nerviosismo, de que llegan los resultados y un montón de cosas, pero más tranquilamente hablar de lo que se trabaja. Es una pata que siempre se necesita en el fútbol, no sé si es nueva, para la Argentina tal vez sí,
pero que al club le va a venir muy bien. Gracias por la charla. No, por favor, el agradecido soy yo. Así pasó Diego Huerta, el jefe de scouting del Club Atlético Lanús. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Que la pasen muy bien. Visite el shopping de muebles más importante de Sudamérica y confíe su amoblamiento al equipo que proyectó e hizo realidad este shopping. No compre sus muebles haciendo una apuesta o un resultado incierto. Gastará más y obtendrá menos beneficios. Recuerde, la mejor oportunidad la encontrará en Shopping Muebles Color. Créditos sin intereses, cuotas fijas. Shopping Muebles Color. 9 de julio 1629 en Lanús Este, frente al Club Atlético Lanús. Panadería y Confitería París. Elaboración propia, especialidad en sándwich de miga, desayunos, eventos a domicilio. Atendido por sus dueños. No vendemos lujo, vendemos calidad. 20 de octubre 62, dentro de la Plaza de la Estación Lanús. Conoce el nuevo centro de natación en la sede del Club Atlético Lanús, Dr. Carlos Alberto González. Escuela de natación para todas las edades. Aquagym, rehabilitación acuática, disponibilidad horaria en pileta libre. Te esperamos en Ituzaingó 1548, Lanús Este. Informes e inscripción al 4247-0096. Toyo Express, venta de repuestos Toyota y demás marcas japonesas. Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu y Nissan. Toda la línea originales y alternativos. Avenida Pavón 2192 al 96 en Avellaneda. Entregas a domicilio a través del 4228-4278 y 4228-4288. Cider, venta de materiales para la construcción en seco, placas de yeso, perfiles, pisos flotantes, chapa para techos, trabajos en Durlock, venta por mayor y menor. Realización de obras, SQ 2035, Lanús Este, teléfono 4225-5031. Frigorífico Familibel, atendidos por sus dueños. Asado, vacío, pechito de cerdo, bondiola, mollejas. Venta por mayor y menor. Aceptamos todas las tarjetas. Avenida San Martín 701 y Diputado Pedrera 1496, Lanús Oeste. Vinoteca La Botella. Vinos finos, licores, bebidas importadas, atención a gastronómicos, ventas por mayor y menor. Vinoteca La Botella. Salta 1574 en Lanús Este. 4249-8463 y 4249-0804. En Lanús construimos futuro. Por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Abogados Viso es un equipo de especialistas en defender los derechos de los trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires. Te asesoramos sin cargo al 11 53 79 95 11. Estamos en Basa Bilbaso 1914, Lanús Este. Abogados Viso es respuesta rápida y confiable siempre.